Chipi Castillo, el famoso Chipi Castillo, dirigente del Frente de Izquierda. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué pasa con la inflación? Yo insisto, es raro el número de hoy. En algunos productos puede haber deflación. No digo que lo haya en todos tampoco, pero puede haber deflación. Pero más bien, digo, la situación que hay es que hay un cambio muy importante en la estructura de gastos de la familia. O sea, tanto el gasto en transporte, que aumentó brutalmente. Sí. Pues ahora, digo, si recorres en la ciudad de Buenos Aires el subte en hora pico, que antes no podías viajar, ahora hay veces que vas sentado. Bajó mucho, sí. Y el que va a laburar, que tiene que tomar por ahí el subte más rápido, se lo toma a la ida para no llegar tarde y vuelve después en colectivo. Entonces, han cambiado en parte las costumbres y creció el gasto en transporte de las familias, creció muy fuerte el gasto, obviamente, en todos los servicios, luz, agua y gas, que crecieron muy por encima de la inflación promedio. Y efectivamente, como vos señalabas, la canasta que mide ahora no... Sí, de hecho, hoy salió, y ahí te doy... Pablo, hoy salieron las canastas de pobreza e indigencia y para no ser pobre alquilando... Sí, no, pero si tenés que alquilar además es arriba de los 2 millones. Claro, de los 2 millones y pico, sí. O sea, cuando vos ves ese indicador... Una familia. ¿Cómo? Una familia, no una persona sola. No, bueno, está bien, pero cuando vos ves el indicador de inflación de 2,4 decís, che, acá hay algo raro. Digamos, hay una actualización que no se está dando. Poneme el Twitter Index, por favor, que apareció hace unas horas. Porque claro, esta discusión está instalada, ¿por qué? Porque la pregunta es... Massa dejó 12 y pico de inflación, estamos de acuerdo, 13 si querés, estaba reprimida 15, hoy está en 2,4. Y la gente, vos salís a la calle en un móvil a preguntar si la plata le alcanza y la guita no le alcanza. Lo que digo es que el salario depende de la competitividad de la industria. No. A ver, ¿qué? Sí, no. Claro. Sí, acá hubo una política deliberada de planchar los salarios. Es así, porque vos... Sí, el gobierno anterior, ¿no? El gobierno anterior. El lenguaje y diagnóstico fue, está todo reprimido, todos los precios menos uno. El más reprimido que está, el salario, hoy se paga el precio de la fuerza de trabajo por debajo de su valor. ¿Cómo ves esto? Lo ves en que el día 15 o antes a un laburante no le alcanza para cargar la sube y se tiene que tirar del tren todos los días, la mitad del mes, porque no puede ni siquiera viajar a su trabajo. O tiene que hacer changas los fines de semana porque en su salario habitual no completa su propia reproducción. Y esto pasa hoy, antes no pasaba. No, pero con el gobierno anterior no pasaba. Pasaba también, obviamente. ¿Cómo sabés si es mayor medida o no? El gobierno anterior perdió. ¿Salís a hacer una encuesta? Perdió porque planchó los salarios también. Porque el esquema que derivó del acuerdo con el Fondo Monetario fue un esquema recesivo a la vez e inflacionario que provocó una caída salarial. Ahora, el shock de Milei provocó un nuevo salto en la caída salarial, obviamente más en los informales, en los trabajadores que están sin registrar, en el sector público, un poco menos en el privado. Pero si vos ajustás, y esto ya hay cuentas que lo han hecho, lo que tendría que ser la nueva canasta del INDEC por los salarios, la caída todavía es mayor. Todavía la caída es mayor. Entonces, acá también hay una menor representación de lo que ha sido la canasta, la caída de los salarios, que es lo que percibe la población. Esto que percibe la población, que su salario le alcanza cada vez para menos, es eso. Entonces, a ver, acá había una decisión política. Hagámonos entonces las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué los salarios son bajos? Termino con el argumento. Acá ha habido una decisión política de que el grueso del ajuste caiga sobre los asalariados, los jubilados, etc. Y mientras otros han ganado mucho. O sea, no es que acá todos perdimos este año. Este año algunos han tenido ganancias, pero fabulosas. La especulación financiera y también otros sectores empresariales han tenido ganancias fabulosas. Por eso lo sostienen a Milei. Y que no es lo que ha ocurrido con el grueso de la población. La propia clase media ha visto desmejorar sus condiciones de vida, ni hablar el conjunto de la clase trabajadora y los sectores más vulnerables. Entonces acá ha habido una decisión política de descargar los costos del ajuste sobre todos los sectores populares y producir una redistribución de ingresos al revés, desde la clase trabajadora hacia los sectores más concentrados del capital. Los hechos muestran de que el presidente hoy tiene mucho más apoyo de que cualquier presidente que asumió y pasó un año. Sí. ¿No es así? Eso, por lo tanto, demuestra de que la gente no coincide con tu visión. No es la gente, el presidente retiene apoyo entre los que lo votaron. Si vos tomás, en general, en el primer año, la gran mayoría de todos los presidentes tuvieron un aumento sobre el sector que no lo votó. Milei no creció sobre uno que no lo votó. Logró retener una gran parte de sus votantes, pero no logró, en cualquier encuesta de opinión que vos ves, todo el sector que no lo votó a Milei te dice que su ponderación del gobierno es muy mala.
intensamente en contra. Entonces vos tenés una sociedad muy polarizada y donde el sector de Milei no tiene la misma intensidad en cuanto al apoyo de lo que tiene el sector que se opone. ¿Por qué eso? Porque Milei tiene un sector de voto popular que es el que va y viene, Es el o el que está desmejoró cansado, y mejora. Ese voto popular es el que está cansado de que lo usen para llevarlo a votar a cambio de planes sociales, a cambio de comida, ¿sí? A cambio de mantenerlo en la pobreza. Me parece que vos dijiste que estábamos mejor. No, lo que sí digo es que estamos saliendo de un proceso que era con inflación alta, con emisión monetaria altísima, que te generaba obviamente más inflación, descontrol desde el Estado, gasto estatal, pero para tirar para arriba, ¿sí? Y que Y hoy hemos salir de decidido eso, no pagarle a los jubilados, no comprarle los salir remedios a de los eso, jubilados y resolver el problema. salir de eso te conlleva necesariamente un proceso de recesión que luego lo que tiene que recuperarse es lo que dije Bueno, hoy. pero ahí- Lo que tiene que recuperarse, empezar a recuperarse ahí son los Milei había salarios. dado otro diagnóstico. A ver. Milei había dado un diagnóstico que decía que la economía iba a crecer muy rápidamente como pedo de buzo. Y que él era experto en crecimiento con cepo y sin cepo. Iba un año y Más la economía dolarización. estaba totalmente planchada. Entonces, esa idea de que iba a haber una larga recesión no fue lo que transmitió el gobierno. Es más, ahora inventa que la economía estaba volviendo a crecer, no sé cómo, no sé dónde lo ve, porque hubo 11.000 empresas que cerraron directamente y estamos viendo todos los días cierres ya en empresas medianas, ¿no? Avon, la última, 300 laburantes en la calle directamente. Los echó a todos, cerró las persianas. Y eso todos los días escuchás en alguna parte del país una empresa mediana que cierre. ¿Por qué? Porque había sectores que estaban esperando alguna devaluación que le volviera competitiva, no se dio, boom, chau, listo, es mucho más barato. El esquema de dólar bajo es un esquema recesivo. Y si vos tenés la clave de la desaceleración que hubo en la inflación, se debe a que mantuvo el control del dólar, o sea, la intervención directa del gobierno en la economía, los salarios planchados, otro elemento clave, y la recesión. Esos son los elementos. O sea, para la recesión que hay, la inflación es relativamente alta. Porque vos tenés una recesión inducida por el gobierno, sostenida, porque, entre otras cosas, si empieza a crecer la economía, no tiene los dólares para pagar las informaciones. ¿Qué haría la izquierda? ¿Qué haría la izquierda? Para salir. ¿Respecto a qué? Para salir de esta situación así tan compleja, o vamos a suponer que en vez de gobernar Milei hubiesen tomado o ganado las elecciones. No ustedes. sale un dólar más. Argentina lo que tiene no es una falta Vos de sabés que capacidad. nosotros no producimos dólares, ¿no? Mirá, a ver, nosotros generamos más recursos de los que necesitamos para importaciones ahora. En los últimos 10 años, que vos considerás, no los 10, los últimos, yo tomo 2002, 2023, tuvimos superávit comercial casi todos los años. Casi todos los años. Muy poquitos que no tuviste superávit comercial. Muy poquitos. ¿Y por qué no te quedó un dólar en el Banco Central? No te quedó un dólar en el Banco Central con Macri, a pesar del endeudamiento brutal, y no te quedó un dólar en el Banco Central con el gobierno de Alberto, a pesar de 3 años espectaculares de superávit comercial. En pago de deuda, pago de regalías y maniobras en las cuales las grandes empresas se pagan su propia deuda al dólar muy barato oficial, haciendo negocio, porque después eso los precios lo ponían al dólar paralelo, esos negociados de las grandes empresas nos dejan sin dólares. Entonces, como muy bien dan un ejemplo en un libro reciente que se No llama me respondiste la pregunta igual. A ver, ¿Qué harías? Digo, para salir de esa situación, si primero, rompés con el hubiesen FMI, estado... recuperación salarial a todos los trabajadores y trabajadoras, nacionalización de todos los Está recursos bien, estratégicos ¿quién paga de la eso? economía. ¿Quién paga eso? El capital. Recuperación salarial, ¿quién la paga? Los que sean, al revés de que ahora, lo pagarán los grandes empresarios y no los trabajadores. Está bien. Ahora y cuando vos al gran empresario... Cuando vos al gran empresario agarrás y le decís, dale, vos tenés que triplicarle el salario a todos tus trabajadores. ¿Qué hace el empresario? ¿Se lo va a triplicar? ¿Sí? ¿Cómo? Digo, si a un empresario vos agarrás y le decís triplicarle el salario a todos tus trabajadores, ¿qué hace el empresario? ¿Vos te creés que lo va a hacer? Te lo hago al revés. Cuando vos decís, Agarro y cierro la empresa, ¿sabes por qué? Porque no puedo ganar plata y porque vos, Estado, no me dejás ganar sacar plata. a los trabajadores un 25% de su rentabilidad, que es de supervivencia, No, porque vos creés le podés que la tocar economía se puede generalizar y no se puede generalizar. Tu lógica es que, termino con el argumento, tu lógica es que está bien sacarle un 25% de sus ingresos a los laburantes. Yo no dije eso, no pongas palabras en mi boca. Que se puede hacer, o que se No puede pongas hacer, palabras en mi boca. se puede hacer reducir los salarios y la jubilación un 25 un 30% y no podemos reducir la rentabilidad de los empresarios nunca. No, Entonces, porque qué de nuevo, bárbaro. vos estás poniendo palabras en mi boca. ¿Cómo? Yo no dije eso. Pero Bueno, sí, ¿puedo que nunca podemos tocar la pregunta? rentabilidad del capital y siempre podemos tocar los ¿Sabés qué ingresos de los pasa? trabajadores y ¿Sabés los qué sectores pasa? populares. Vos siempre Bárbaro. hablás del trabajador, pero el trabajador no existiría si no existe una empresa que le dé empleo.
¿sí? Y para que existan empresas tiene que haber gente que esté dispuesta a arriesgar capital. Y para arriesgar capital, que no sé si vos alguna vez lo habrás hecho en tu vida, para arriesgar Yo soy capital... explotado por el capital, toda mi vida fui laburante. Bueno. Soy asalariado, porque la ganancia de capital depende de la Para plusvalía que le arriesgar sacan a los capital, trabajadores, para ¿no? arriesgar capital, vos tenés que tomar justamente riesgo, a veces con plata propia o a veces con plata prestada, ¿sí? Y si es prestada, obviamente la tenés que devolver. Y ahí corres muchísimos riesgos. Entonces, si vos no tenés un país que te dé certidumbre de que vos vas a poder ganar plata, sencillamente no invierte Nunca se ganó nadie más plata acá. que no sé. Nadie. Y por eso Argentina no crece, porque no somos previsibles. Sí, con Shelly ahí. Y bajar la invierten un inflación, peso acá. bajar la inflación Si no es lo que invierten se un hace peso, para no, que esperá, vengan chico, empresas Pablo. a invertir. No, Pablo. no, yo Habíamos quedado, Antonio, que le ibas a contestar a Chipirati. No, puedo hacer Dígalo, señor. un breve comentario. Hágalo. Digo, crisis en Medio Oriente. Sí, ¿Sabes qué le hace falta? Un inodoro. sí. Porque es el lugar de la paz, el inodoro. Sí. No, pero digo, ¿Qué era? Bueno. ¿Tipo un chiste? sí, no, Ah, porque me no, sorprende, no entendí, perdón, me sorprende el proyecto que hoy señalabas, que presentaron en la Cámara de Diputados. Yo a veces hay cosas que no lo puedo creer. Justamente, estamos charlando, digo, hay mucha gente en la pobreza y hay gente que presenta para declarar el inodoro como el lugar de la Sí, paz. pero es que cuando precisamente decís, tenía que ver con esa la gente está pobreza, desconectada con la realidad. bien. Esa gente está desconectada con la realidad. No, espera. La legisladora, me dicen el nombre, chicos, de la legisladora, por Las favor. políticas tienen que ser prácticas y que le solucionen la vida a la gente, no declarar al inodoro como el lugar de paz. único ¿Qué que queda le hace en la claro- vida a la lo que- gente a ver, esa declaración? Nada. Lo que queda claro es que es falso que donde hay una necesidad hay un mercado o hay un negocio. Porque entonces no existirían las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, uno de los problemas centrales de la Argentina es la vivienda precaria y la falta de acceso a elementos centrales como tener la red de cloacas, gas natural, servicio de luz, incluso la provisión de agua potable. Y eso no lo han resuelto los gobiernos anteriores y menos este gobierno que opina que tiene que haber cero obra pública hacia los sectores populares. Entonces, el mercado en el terreno inmobiliario, ¿a dónde se orienta? A inversiones para reserva de valor para la clase media acomodada o todavía barrios privados, country, etcétera, etcétera. Los sectores populares hay cero inversión en vivienda popular. Viviana Aguso se Entonces, llama. se Viviana ha- Aguso se llama la. Se ha diputada naturalizado, bonaerense lo que de quiero decir, Ahí que no- 4 millones de familias en Argentina tienen que vivir en condiciones ultra A mí precarias. me gustaría decir, Vean A veces no hay ustedes que dejarse llevar por las apariencias. Una paradoja ligada a esto que estamos conversando, que es que todos están discutiendo sobre la explosión que va a tener la producción de vaca muerta, ¿no? Sí. En cuanto a gas y petróleo para el 2030, dicen. A nosotros no nos va a llegar nada igual. No. Esté tranquilo que. ¿Ustedes escucharon alguna discusión de que un tercio de la población que no tiene acceso a la red de gas natural va a tenerlo? Una discusión, un proyecto para que eso sea una prioridad. Nada. Entonces, estamos viendo el modelo de la Argentina primarizada, extractivista, alrededor de cómo se está estructurando el país, alrededor de algunas rentas, de las cuales se van a llevar las empresas beneficiarias el capital afuera, y acá ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el pasivo ambiental y para de contar. Pues ni siquiera, digo, te dicen, che, con esto le va a llegar a la población que no tiene acceso. Ahora, ¿no? Y una gran parte está en el AMBA de esa población. ¿no? Antonio, ahí hay un tema de discusión con el tema de vaca muerta. Porque el petróleo sabemos que es un combustible fósil y que no es para toda la vida, ¿no? Entonces, la cuestión es que haya o no haya plan. Sí, lo que pasa es que ahí el tema es ya que. lo ves en Neuquén. Anda Añelo. Añelo, cómo vive la población de Añelo. Tiene todas las contradicciones porque los salarios petroleros ordenan la economía, Suben todos los Cierto. precios del pero resto de la los gente. docentes, los empleados municipales, el resto, los panaderos, etcétera, no tienen salario petrolero. Y es el problema de las economías de enclave ligadas al extractivismo, se da en otras provincias con la minería y con el petróleo y el gas en las provincias petroleras. Entonces, ni aún en la micro que vos mirás de la provincia, el lugar, el área geográfica donde está, ya te queda claro que eso no es que te tracciona y te da los grandes beneficios para la población. Incluso los servicios de lo que se exporta ahí no lo tiene la propia población que vive ahí. Entonces, es evidente que acá vamos a una economía de renta Ahí- donde algunos van a hacer grandes ganancias, están haciendo grandes ganancias y negocios, mientras que vos tenés toda una parte de la población que se está quedando afuera de todo, que ya tenés un nivel de informalidad enorme que se va a acrecentar, porque la ley corrupta que votaron, la ley Bases, que es una ley corrupta que tiene que ser declarada nula, es una ley que favorece en todo el capítulo laboral mayor precarización laboral e informalidad laboral.
eso que supuestamente vendían para que ahora se formalice. Verso es al revés, no te penaliza si tenés trabajo sin registrar, no te penaliza, o sea, cero incentivo para registrar el que no está ahora registrado y te favorece el fraude laboral mediante el monotributo. Se les bajó el impuesto a las personas, acá se les bajó el impuesto a la riqueza de las personas y se les subió a los ingresos de los trabajadores. Bienes personales. Para que cualquiera entienda que se bajó. Vos tenés un departamento, un yate en Punta del Este, Miami o Río de Janeiro y te lo bajaron. Vos sos un bancario o un docente, un médico que paga ganancia cuarta categoría, te lo subieron. Y casi la proporción es la misma. Yo cuando se debatió en el recinto el paquete fiscal, donde están estos cambios, yo decía que se investigue a todo lo que votaron a favor del cambio, porque muy probablemente muchos tengan esas propiedades en Miami, Río de Janeiro, Punta del Este, donde se están autobajando el impuesto y subiéndoselo al laburante. Hasta ahora Yedlin coincidió bastante con Chipi Castillo, pero vamos a hablar de Cristina. Yo creo que ahora no van a coincidir tanto. Supongo, si coinciden, Chipi estamos en problema, ¿no? ¿Por qué? No van a coincidir. Capaz que está convencido. Yo la escuché a Cristina hoy. Esperá. Antes, lo vi a Pablito ahí. Poneme algo de lo que dijo Cristina, dale. No, a ver, en lo que hablamos antes sí hubo una diferencia porque Pablo sostenía que había que haber ajustado. Y yo creo que el fracaso del gobierno anterior del Frente de Todos no fue por no ajustar, sino fue por no tener una política de ruptura con el poder económico. Y eso es lo que explica ese fracaso. Vos le estás pidiendo al peronismo que sea anticapitalista, eso no existe. No, yo no le pido que sea anticapitalista y nada, estoy explicando por qué fracasó. Fracasaron por no pelearse con el poder económico y haber aplicado la receta del FMI. Lo que tiene que Cristina estuvo una parte grande de su discurso para explicar por qué lo puso Alberto Fernández. Sí. Y diciendo, bueno, pero el que hizo las cosas fue él, no yo. Y él era la vicepresidenta. Entonces, también se tiró contra el acuerdo con el FMI, pero permitieron que se vote el acuerdo con el FMI. Entonces votaron en contra, pero lo dejaron correr. Entonces ahí hay responsabilidades, porque si no después, a ver, lo puse a Scioli, y no, yo no tengo que ver en haber puesto a Scioli, que ahora es ministro de gobierno. Lo puse a Alberto, no, yo no tengo que ver con Alberto. Antes lo tuve de jefe de gabinete a Pichetto un montón de tiempo, que después terminó siendo vicepresidente de Macri, y no tuve que ver. Lo puse a Massa, no tuve que ver. Entonces, hay una lógica. O en haber tenido una serie de diputados que entraron en las listas de Unión por la Patria y enseguida se pasaron a Milei. En Misiones, bueno, los de Jaldo, no hay que estar en el bloque de Unión por la Patria, los de Tucumán, los de Misiones, los de Salta y el de Río Negro. Ellos fueron todos en la lista. Entonces, eso también hay que explicarlo, porque sin esos diputados, muchas de las leyes que pasaron o los vetos que se consolidaron no se hubiesen podido imponer. ¿Son libertarios? ¿Se hicieron libertarios los tucumanos? No, tendencia que sí acompañaron muchas de las medidas y de las leyes, la ley base puntualmente, el paquete fiscal, el veto. Tucumán tiene que salir a comprar 200.000 dosis de vacuna de dengue porque este gobierno ha decidido que el dengue no tiene que estar en el canal de vacunas, ¿no? Bueno, algunas ciudades han tenido la suerte que se las han regalado, pero ahora no hay vacuna ahora. No hay hay vacunas. Cualquier vacuna. No, en las farmacias no hay. Solamente las que probablemente no hay. A los 18 fui de izquierda, pero después. ¿De izquierda a los 18? Sí, claro. Creía en Papá Noel también. ¿Así de trotskista? No, tampoco para tanto. Pero creía en Papá Noel y después me di cuenta que hay que trabajar. Respeto a esa ideología también. No, bueno, pero yo fui también de izquierda. Entonces leí un montón, muchísimo leí, y me he dado cuenta de que donde la izquierda se aplicó, cómo se aplica siempre por la fuerza y con muchos muertos. Y la verdad es que Papá Noel, no funciona. ¿Creen ustedes que piensan que cada vez que los ricos se dan más ricos, después le va a llegar a la población? Y la realidad es la contraria. El capitalismo contemporáneo, los ricos cada vez se hacen más ricos y el pueblo cada vez vive peor. Las nuevas generaciones... Mira, el problema, ¿sabes cuál es el de la izquierda? Así contesto. Las nuevas generaciones viven peor que sus padres. En este sistema, no en otro sistema. En este sistema se vive cada vez peor. Y los de Cuba viven bastante mal desde hace miles de generaciones. En este sistema se vive cada vez peor. En Estados Unidos, en Argentina, han precarizado el empleo. El neoliberalismo significa pérdida de derechos. Hoy vos trabajás y tener un seguro médico en Estados Unidos. Mira, esto lo están siguiendo ustedes las noticias.
El tipo que lo mató al CEO del seguro se transformó en un héroe nacional en Las Estados prepagas, Unidos, sí. en la prepaga. Sí. Pero no porque la gente esté de acuerdo con el porque asesinato esté bien, individual o el claro. crimen individual, Dijo sino lo por del el bloqueo a sufrimiento Cuba. que tiene. No, yo no Dijo dije lo del bloqueo a yo no Cuba. dije de bloqueo. No, vos dijiste de Cuba, en Cuba bien mal. Lo interesante ahí es por qué Perdóneme Estados una Unidos cosa. tiene el derecho de bloquear una economía Claro, ahí y los llevarla a liberales esa tienen una situación. contradicción con el bloqueo. Perdóneme a una Cuba. cosa, pero parece que estamos en una... Yo creo Vamos, que sí, sí. yo creo que en este año gran parte de los votantes del peronismo se identificó más con lo que hicimos de la izquierda resistiendo consecuentemente que la política de especulación que ha tenido gran parte de la dirigencia peronista de no ponerse al frente de la resistencia de este gobierno. Y eso no sé si vieron la encuesta de la Universidad de San Andrés que dice, mide imagen, ¿no? De los 5 principales dirigentes de la oposición que mide con mejor imagen, 2 son trotskistas, Nicolás del Caño, Miriam Bregman, que es la que mejor mide, casi 40% de imagen positiva, 70% entre los votantes de Massa, y Nicolás del Caño cifra un poquito más abajo. De 5, 2 de izquierda. Y ese es un dato de la realidad, porque la discusión es si el antagonismo a Milei se va a canalizar hacia una ruptura, insisto, con el poder económico, que es el que nos trajo hasta acá, o una política de contemporización de alguna forma con ese mismo poder económico. Que yo creo que son el debate que hay, así como hay un debate en la derecha, hay un debate en el espacio opositor de hacia dónde hay que ir. Y lo último, que yo creo que lo que sí hay que tomar en cuenta, que si uno se va a opositar, se va a oponer al gobierno, no le puede votar una reforma electoral como la que quiere el gobierno. Yo no sé si van a terminar acordando o no, pero sí sé que no ha habido una negativa rotunda por parte del espacio de Unión por la Patria, es decir, no, de ninguna manera le vamos a apoyar la reforma política electoral, incluyendo suspensión de las PASO. Me tengo que... Sí, un minuto. Frente a este gobierno que expresa una reacción conservadora y una regresión social muy profunda en todos los planos de la vida, hemos visto rendición, resignación, resistencia. Y creo que la única actitud posible frente a este gobierno es la resistencia, esperando que lo que hoy es bronca contenida en algunos casos o impotencia se transforme en la capacidad de movilización para derrotar la política de este gobierno, y a eso apostamos de la izquierda. Gracias a los tres por la charla.